días, hombre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, hombre. Por acá, pues, gracias por la invitación y muy dispuesto a que conversemos, pues, sobre este problema del suicidio, que al parecer, pues, es de mucha actualidad en distintos lugares del mundo, sobre todo tratándose de los adolescentes. Y a partir de, pues, de lo que ya se ha hecho, que ya hicimos este debate con la presentación, pues, del libro que acabo de publicar. Y también vamos a hacer otra cosa el día que se celebra como algo así como el Día Internacional del Suicidio, que El creo que 10 es de el septiembre. 10. Entonces ahí voy a hacer una conversación con la gente de Jujuy en Argentina, Ujú. que ya será pues como en otra dirección, pero sobre el mismo problema. Como también hoy hablaremos en una dirección más o menos distinta con respecto a la que hicimos la vez pasada para que cada vez podamos hacer como un avance sobre este asunto. Perfecto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Justamente había pensado en usted. Asistí a esa presentación del libro, de su libro ¿Por qué se suicida un adolescente? Y a partir de esa presentación de su libro me surgieron varias preguntas y es por eso que pensé en usted para hablar del suicidio el día de hoy. Si está de acuerdo, le presento y empezamos con las preguntas. Está muy bien, hombre. Muy bien. Está bien. Héctor Gallo es psicoanalista en Medellín. Es sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Realizó una maestría en psicoanálisis en la Universidad París 8. Igualmente es doctor, PhD en psicoanálisis de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, en Medellín. También es miembro de la Nueva Escuela Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones y numerosos libros, entre los cuales se destacan Usos y abusos del maltrato, una perspectiva psicoanalítica, Pareja y familia, clínica de la diferencia sexual, El sujeto criminal, una aproximación al crimen como objeto social, Maltrato infantil, teoría y clínica psicoanalítica, Feminidades, sacrificio y negociación, La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010, Crimen, locura y subjetividad, lo que dice el psicoanálisis. Este libro fue publicado el año pasado. Y el libro que publicó me aparece en mayo de este año. ¿Por qué se suicida un adolescente? Pasaje al acto, urgencia y acto. Mi primera pregunta, Héctor, entonces, es la siguiente. Sigmund Freud mencionó en algunos momentos de su obra el tema del suicidio. Una de esas ocasiones fue en 1910, cuando presentó unas palabras preliminares y realizó una conclusión al discurso del profesor Ernest Oppenheim. En esta breve intervención, que se publicó bajo el título Contribuciones para un debate sobre el suicidio, Freud habla del suicidio juvenil y afirma que en esa edad los jóvenes se ven precisados a aflojar los lazos con la casa paterna y la familia. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que el aflojamiento de los vínculos con la familia o con los amigos puede empujar a un joven al suicidio? Eh, bueno, Luis, vamos a ir bordeando la pregunta para irnos, digamos, aproximándonos a una posible respuesta, siempre articulados a esta tesis de Freud. Vamos a tomarla más bien, yo creo que más bien Okay. como una hipótesis freudiana sobre el problema. En principio, podemos decir que el suicidio es un fenómeno tan ajeno e irreconocible que, por ejemplo, para el discurso religioso, porque hay muchos acercamientos al suicidio, atentar voluntariamente contra la vida, seguramente saben que fue considerado un pecado, una especie de crimen contra sí mismo y una expresión del alejamiento de Dios que merecía la excomunión. Ahí tenemos, por ejemplo, un punto de ruptura, un poco para evocar a Freud, motivo por el cual estas personas, podríamos decir que en castigo por esa ruptura, por ese alejamiento, por ese aflojamiento
de la relación con Dios no merecían recibir cristiana sepultura. Y ya sabemos que Dios es un nombre del Padre, ¿no? Un aflojamiento entonces con algo de la casa paterna, que es la casa religiosa. En este sentido, quienes intentaban suicidarse o lo hacían, entre comillas, con éxito, a pesar de exponerse a una condena moral e incluso legal tan fuerte, que era muy fuerte, se suponía que era debido a que los lazos con la madre iglesia, ¿no?, y con la divinidad paterna se habían aflojado a causa de alguna conexión demoníaca, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como una primera, como una cierta dimensión del lado religioso en donde aparece ese aflojamiento al que hipotéticamente se refiere Freud. Okay. Para la psiquiatría, el suicidio se produce por enfermedad mental. Hoy todavía, cuestión que también supone una desconexión con el otro social y familiar, porque enfermedad mental o trastorno mental remite desde el punto de vista de la salud mental clásica o de hoy a una desconexión. Y eso implica una exclusión. Esa desconexión implica una exclusión. Para los estoicos, en cambio, el suicidio era una garantía de libertad personal. Pero también está presente el aflojamiento al que se refiere Freud en los estoicos, pero esta vez en relación a la existencia. Hay un aflojamiento en la relación con la existencia por la certeza de que no valía la pena mantener un lazo con la existencia debido a que se ha vuelto intolerable y sin sentido. Eso pues lo encuentran en Wikipedia, en cualquier... No hay no que entrar allá y está esta idea del suicidio en los estoicos. Pero yo lo evoco para ir en esta lógica de la desconexión, de esa hipótesis freudiana. En esa dirección que acabamos de anotar, digamos, de esa desconexión con la existencia, pero no con cualquier existencia, sino con la que no vale la pena vivir. Ahora, el problema con la existencia no es un problema de los individuos orgánicos, no es un problema de los sujetos, del sujeto, porque el individuo orgánico no se pregunta por la existencia. Quien se pregunta por la existencia es un sujeto. Es decir, un ser de lenguaje es el que tiene posibilidades de hacerse esa pregunta. En posición de individuo, esa pregunta pues no emerge. Entonces, digamos que en esa dirección, en relación con la cuestión de la existencia, se podrían localizar aquellos suicidios en donde en lugar de una desconexión que obnubila el pensamiento y la razón, que es lo que se tiende a decir cuando se asocia suicidio con salud mental, en el caso de los estoicos ya no está asociado con salud mental, sino que con un problema de desconexión en relación con el pensamiento, sino que más bien hay una profunda agudeza intelectual para argumentar por qué hay que desconectarse radicalmente y salir de la escena de los vivos. Y esa dimensión la encontramos en algunos seres que hacen una reflexión muy profunda, en donde el pensamiento está al servicio de esa reflexión que va en la vía autodestructiva. Es decir, ahí no hay realmente ninguna desconexión, sino más bien un uso del pensamiento en la vía de por qué razones, por qué motivos, en la vía del argumentar para sí mismo y para el otro, porque no vale la pena seguir conectado con la vida. Digamos pues que en estos sujetos que para quienes el pensamiento es usado de esta manera y en muchos otros casos de suicidio, encontramos en común la verificación de la hipótesis freudiana del aflojamiento de los lazos. Y habría que seguir buscando en tantos otros casos en donde encontramos ese significante. Y hay otros significantes de más fuerte connotación en esa dirección, como en el mismo Freud: desconexión, deshacimiento, ruptura con aquello que causa el deseo de vivir. Y en ese sentido, pues, múltiples significantes. Ahora, salvo en la melancolía,
Freud no relaciona la desconexión suicida con algo patológico. Pero en todos los casos, Freud sí relaciona este acto con un conflicto de naturaleza psíquica. Es decir, Freud piensa que en cada acto, intento o acto de suicida hay un conflicto. Y conflicto, sabemos que en Freud remite a un juego de fuerzas en oposición, por ejemplo, entre el deseo de vivir y el goce de morir, por ejemplo, entre el ideal de vivir y el empuje al daño debido al odio de sí. Ahí tenemos otro conflicto, entre la alegría de vivir y el dolor de existir. Entre el ideal social y familiar de admirar a los padres, amarlos y respetarlos, y los motivos que se tienen para odiarlos. Entre el amor y el odio, obviamente también hay un conflicto en estos casos, y en la tendencia al daño de sí y de otros, igualmente. Es decir, que el suicidio, podríamos considerarlo, la elección del suicidio, del acto del suicidio, es como uno de los modos de solución del conflicto psíquico inherente a toda vida humana. Uno de los modos como de resolver esto, eso lo ponemos como una hipótesis que habría que verificar en cada caso qué es lo que hace que un sujeto elija resolver las dificultades de la vida, los conflictos internos. Es decir, Lacan lo llamaría en algún momento de su enseñanza intrasubjetivos e intersubjetivos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un sujeto elija este modo de resolver este asunto? Podríamos decir entonces que no necesariamente la resolución de ese conflicto, ya hoy en la contemporaneidad, no necesariamente hay que esperar a la llegada de la pubertad, que Freud coloca pues como ese momento lógico anterior a la adolescencia, porque sabemos que Freud no habla de adolescencia, habla de pubertad, pero que los psicoanalistas hemos puesto a la pubertad como el síntoma de la adolescencia, como un momento anterior a la adolescencia, que sería como el instante en donde este tipo de conflictos en términos freudianos se agudizan, como un momento de deshacimiento, el momento de la pubertad, de los lazos pues paternos con la casa paterna y con la familia, pero también es un momento en donde se agudiza, por ejemplo, el sentimiento de abandono o el sentimiento prematuro de abandono, el sentimiento de maltrato, de abuso sexual, fenómenos que pueden reactivar el desamparo original. Pero hoy lo que encontramos es que ya todo este deshacimiento se puede producir desde antes de la pubertad, si tenemos en cuenta pues que hay niños que se suicidan y que no necesariamente hay que esperar a la pubertad para que esto se produzca. Y ahí tendríamos que escuchar niños en los que esta idea, estos pensamientos, como vos decís, como se dice hoy, pensamientos suicidas, ideas suicidas, aparecen prematuramente, al menos desde el punto de vista, viéndolos desde el punto de vista cronológico. Y para poder decir algo sobre esto, pues tenemos que escuchar niños en donde esta cuestión aparezca 7 años, 8 años, a ver ellos qué nos pueden enseñar acerca de esto. Creo que por fuera de ahí, o de casos que nos presenten los colegas, o de las lecturas de informes periodísticos o cosas de estas, en donde haya niños que se han suicidado o han intentado suicidarse y haya testimonios de los padres o incluso de ellos mismos, es difícil decir algo. Entonces, si seguimos esa lógica freudiana del aflojamiento, de los lazos, el intento de suicidio fallido logrado, o en todo caso lo que podríamos llamar el movimiento hacia la autodestrucción, en cualquiera de sus múltiples formas de presentarse, podemos hacernos una pregunta: ¿en qué momento se desencadena esto? Mire, en términos freudianos, digamos que se desencadena allí donde un sujeto, al caer los significantes que lo anudaban a la vida, no logra hacerse hacer
y aquí sí ya utilicemos un término pues más lacaniano, a una nueva nominación significante que le permita socialmente adoptar un semblante con el cual presentarse en el orden del yo soy con una cierta dignidad ante los otros. Mm. Eso del lado de la intersubjetividad. Es decir, Habría que ver del lado intrasubjetivo esto cómo se presenta. algunas de las identificaciones con las cuales se puede presentar en su vínculo con otros se afloja y por ese aflojamiento de la identificación puede suceder eso, el suicidio. Sí, es decir, las identificaciones permiten, las simbólicas sobre todo, permiten adoptar un semblante Ok. frente al otro con el que es un modo, como lo define Lacan, un modo de defensa frente a lo real. Ok. Es decir, frente a aquello que no se comprende, que como dice Lacan, no cesa de no escribirse. Ujú, Entonces, ese es como un modo de protección, el semblante. ujú, Porque pues lo que nos indica Jacques Millet en el otro que no existen los comités de ética es que vivimos en la sociedad, el mundo social en el cual vivimos es el mundo de los semblantes. mm, Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos abocados a la producción de un semblante que nos permita presentarnos y en ese sentido los lazos, lo que se extrae de las identificaciones paternas y de las identificaciones familiares, nos proveen un semblante. ok. Es decir, que al aflojarse podemos entonces deducir que hay como un debilitamiento del semblante, Mm, ¿no? Y por lo tanto una cierta desorientación que en algunos casos, que habrá que escuchar en cada caso por qué, eh, esto se manifiesta, digámoslo sintomáticamente, si es que se puede hablar así, bajo el modo de un pensamiento, de una idea o de un querer, en donde se evoca el significante suicidio. ok. ¿Cierto? Que se puede evocar de distintas maneras, de distintas formas en cada quien, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, vamos a traer un ejemplo entonces a ese Ok. nivel. Un joven que a partir de los 15 años desencadenó una obsesión relacionada con el sentimiento de que no merecía el respeto de nadie. Mm, Es decir, no lograba hacerse a un semblante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pensaba eso? Porque él no se consideraba poseedor de nada que lo hiciera valer ante el otro. Parece pues la cuestión fálica, la cuestión de con qué insignia me presento. ¿con qué Las valor también? insignias, con qué valor, Ujú, cuando uno dice fálico se refiere al valor. ujú, Con qué insignia, con qué valores fálicos me presento yo ante los amigos, los niños, las niñas, los adultos, los ancianos, las mujeres. Es decir, él dice, podía ser una niña de 7 años mm, que me mirara de cierta manera o que me dijera cierta cuestión para yo caer. Es decir, no tenía que ser el adulto, alguien admirado, una chica que le gustara, no, cualquiera. ujú, Entonces dice entonces, ahí hay una cosa muy interesante y es, ¿por qué no se suicidó en ese tiempo? ujú, Es decir, ¿por qué en ese tiempo? Porque él dice, yo en ese tiempo no me suicidé, en un tiempo en el que yo tenía literalmente miedo de todo y de todos. Entonces ya vemos todo ese aflojamiento sí. también del vínculo social, porque creía que no tener paz interior por sentirse a todo momento criticado era el modo normal de vivir. Ujú, Entonces ahí tenemos una respuesta inusitada, muy interesante. ujú, Él no pensaba que hubiera otra forma de vivir y por claro. lo tanto él no extrañaba otra forma de vivir, un poco como diría Spinoza. Es decir, todo mundo puede ser feliz desde que no se ponga a compararse. Ujú, Y el ciego puede ser feliz en su ceguera mientras no se compare con los que ven. Es decir, ser mirado de un modo negativo por los otros, sin importar su rango de edad o su estatus social. Entonces, lo cual vemos que allí ese aflojamiento tampoco depende de la clase social. ujú.
¿no? Eso es importante, no necesariamente depende del estado y del modo como se viva desde ese punto de vista, Ujú. sino que eso para él se convirtió durante varios años en algo normal. Lo interesante es que el estado en este momento de él es que sigue siendo pues un poco como que los otros siguen siendo un infierno, Mm, pero ha aprendido a tener menos miedo porque gracias al análisis él se las arregla mucho mejor con la vida y con el otro, porque ya no tiene que vivir totalmente aislado ujú. y enconchado en sí mismo, que es como su modo normal de vivir. Y si alguien se dirige a él, pues no tiene, digamos, inconveniente en relacionarse mientras no se trate de una relación, ahí está el punto interesante, en la que se pretenda trascender emocionalmente. Ujú. Es decir, es alguien que no se vincula, como dirían hoy, emocionalmente con nadie salvo sus hermanos. Ok. Es decir, que yo traigo este testimonio porque no está en el libro. Ok. Primero no está en el libro. Y segundo, pues es alguien de la clínica particular porque nos enseña que cuando un sujeto no está en condiciones subjetivas Ujú. de representarse, esto tampoco lo digo en el libro, es parte de cómo seguimos avanzando, Sí. de representarse otra vida distinta a la que lleva, se queda sin punto de comparación y esto le sirve de protección subjetiva frente al riesgo de suicidio. Ujú. Entonces, hay que hablar de qué protege subjetivamente a un sujeto, pero también qué lo expone subjetivamente al suicidio, más allá de las condiciones sociales y de los aflojamientos que se produzcan. Porque hace un rato, Héctor, usted dijo que en términos freudianos el suicidio es resultado de un conflicto. Por un lado, algo que lo empuja a la vida y por otro, Ujú, la destrucción, autodestrucción, por ejemplo. ujú. Pero me preguntaba, cuando la persona termina suicidándose, uno podría hablar de que el conflicto fue resuelto. ¿Es la buena manera de resolver el conflicto? Porque finalmente Sí, ahí el semblante no pudo hacer frente a ese real y se acabó la vida. claro, no, los investigadores sociales dicen que reconocen los investigadores sociales, Sí, que el conflicto es inherente a las relaciones sociales. ok. Nosotros diríamos el conflicto es inherente al ser del lenguaje, Ujú. ¿cierto? Tanto a nivel con lo social, que es con el otro, que es lo intersubjetivo, Ok. como consigo mismo, que sería la parte intrasubjetiva. Sí. Por ejemplo, cuando uno tiene un problema por decir algo, con el estómago. Ujú. Y hay gente que tiene muchos problemas con el estómago, ese conflicto es intrasubjetivo, Sí, ¿cierto? ¿No? Y eso tiene unas repercusiones en su relación con los otros. claro. Pero si ya entra la pareja y los efectos sobre el estómago que tiene la relación de pareja y tenemos una cuestión intersubjetiva, Ujú. y entonces hay una articulación entre lo uno y lo otro. Ujú. Pero son dos modalidades de conflicto cualitativamente distintas, Ok. ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen los investigadores sociales? Que el problema no es el conflicto, sino cómo se resuelve. Ujú. Entonces, que lo que se trata es que no se resuelva por la violencia. Ok. Entonces, lo tomo aquí porque ese modo de resolución es bajo la forma de una violencia contra sí mismo. Exacto. Y en ese sentido, entonces, pasa lo que dice Freud, que el síntoma es un modo de solución. Es un modo de resolver el problema entre el deseo y la defensa, pero es una resolución que no trae en muchos casos como un efecto beneficioso. Ujú. Entonces, en este caso es una solución obviamente problemática, Claro. Y pues también, completamente problemática. claro, y en casos, por ejemplo, donde se hace una tentativa de suicidio y no es logrado, a veces quedan con secuelas los mismos pacientes. Claro, ya hay es que preguntarse qué fue lo que protegió subjetivamente al sujeto y a nivel también con el otro para que hiciera un cálculo que estaba destinado a fallar. Mm, ok. Porque hay un cálculo inconsciente para no fallar o para fallar. Ok.
Entonces ahí, por ejemplo, en una clase que en un curso que acabo de terminar con personas que trabajan en el terreno de la salud mental y Sí. escuchan muchos de estos casos, una joven me hablaba de un caso, una joven pues psicóloga, Ujú. de un hombre que ha intentado suicidarse 7 veces Wow. y que ya entonces es todo deprimido que porque ya ni siquiera para suicidarse sirve. Ujú. Puede decir que es tan impotente y tan cobarde que ni siquiera es capaz de acertar cuando se suicida. Y la última vez, para no fallar, se colgó del techo y Ujú. como es un tipo como grande y pesado, destruyó el Ujú. techo se cayó. Entonces ahí como que paró la cosa porque me tiene un problema en donde no solo no se suicidó, sino hay que pagar el techo. Y, y ya se tuvo que ir, fue para otra ciudad y ya dijo, no, yo ya me encuentro mejor y tal, y no siguió pues consultando. Ok. Como que ahí hubo un punto de pare, Ok. como que ese fue el punto límite como de renunciar ya a su intento, pero siempre lo que hay que ahondar es qué cálculo es el que hay en el sujeto, Ok. más allá de que él no tenía que calcular qué techo se iba a caer, pero en todas las otras veces falló. Ujú. Ahí Claro, 7 veces. hay un cálculo para fallar. Ujú. Y eso ya le da una cierta idea a uno entonces, si se trata de la consulta particular, porque a nivel institucional eso funciona de otra manera, Sí. hay que remitir a psiquiatría inmediatamente haya ideas o pensamientos suicidas o tal, o intentos, Ujú. porque la primera, al menos aquí, consulta es lo que se llama de valoración en una EPS, Sí. ¿EPS qué es? una institución prestadora de servicios de Ok. salud, ¿no? Y de ahí ya entonces el psicólogo remite y ya decía dónde si remite a psiquiatría o a psicología, pero ya se encargan otros Ok. y se pueden demorar 15 días para atenderlo después de que se hace la valoración. Es decir, que si hay una urgencia subjetiva, Ujú. entonces en ese intervalo no hay ninguna protección, Ujú. Ok. ¿no? Entonces yo lo pongo aquí hipotéticamente como Sí. un modo como es la angustia también, un modo de solución, pero también aquí el suicidio es una respuesta a la angustia, Ujú. igualmente. Entonces, obviamente es un modo de solución que no resuelve las cosas, obviamente no resuelve el conflicto, pero sí Claro. es es una solución, yo no sé cómo llamarla, porque de decir inadecuada, inapropiada, patológica, pues no me parece, Ok. ¿no? Pero es una Eh, solución que no resuelve el conflicto. Eso me parece exactamente, el conflicto que hay con la vida. exacto. Ahora, este joven dice que a él le decían el loco, no porque se comportara como un loco, sino porque ahí hay una solución que él hace, sino que para ocultar su miedo, ahí hay otro tipo de solución. Ujú. Él se conducía de un modo intimidante con los otros. Entonces él se conducía de ese modo y lo veían entonces como alguien raro e incluso peligroso. Ok. Pero que él era tan frágil internamente Es decir, miren que pudo adoptar un semblante. Claro, un semblante de dar miedo a otros, Exactamente. pero era un semblante finalmente. Exactamente. Ujú. Y no que estuviera mintiendo, sino que ese era el modo como él podía presentarse, porque no tenía, él comprendió después, ahora Ujú. retroactivamente comprendió que él adoptó ese semblante, porque en ese momento no es que lo calculó, Claro. ahora comprende retroactivamente que ese era el modo de él, digámoslo así, ocultar su fragilidad y protegerse frente al miedo que mantenía al otro, Ujú. porque lo contrario no podría salir de la casa Claro. por miedo, pues por un miedo imaginario, Era una ¿no? defensa finalmente. Sí, lo que podríamos llamar una defensa. Entonces, ahora, es decir, que este joven a la edad de 15 años experimentó de un modo contundente ese aflojamiento de los lazos familiares al que se refiere Freud, Ujú. porque empezó a sentir que su madre estaba muy desorientada, que era pues como la figura para él importantísima, sin embargo este se demoró un buen rato, hasta los 15, Ok. y que su padre era un ser muy egoísta,
es como él lo nombra. Entonces, entre tanto, su mejor amigo, porque yo le pregunté, bueno, ¿y qué te sostenía entonces ya en ese momento cuando se afloja lo del padre inicialmente? Porque esto se afloja antes. Y Ujú. dice que es que él tenía un amigo que era como el sostén con el cual compartía la obsesión por un deporte que también fue una solución momentánea, en donde eran muy buenos en ese deporte y así obtenían como un reconocimiento. Entonces el semblante de deportista pues le ayudaba como una nominación en ese sentido también. Ujú. Pero ese muchacho se marchó a otro país y esto precipitó el abandono de la práctica deportiva por parte de él, Ujú. que era el modo de él hacerse ver entre sus pares y Ujú. de sentirse pues como seguro ante los pares. Entonces ahí él ya dice que experimentó un sentimiento de soledad muy profundo y quedó sin saber cómo conducirse socialmente. Ujú. Y por este motivo se inventó esa apariencia de loco. Ahora pues retroactivamente entramos en lo que se llama rectificación subjetiva Sí. del comienzo, para hacerse notar y también, digamos, para hacerse excluir, porque al Ujú. mismo tiempo se hacía excluir por esa vía. Es decir, ¿qué deduzco yo de esta enseñanza de este muchacho y de otros? Que ese Sí. aflojamiento es un paso que a juicio de Freud, por un lado, es un paso que un joven está obligado a dar si pretende llegar a arreglarse por sus propios medios con la vida. Ujú. Es decir, es un paso que hay que dar, Ok. pero lo otro es qué consecuencias tiene ese paso en cada quien. Ahora, lo que pasa es que para salir de ahí, podríamos decir, de la alienación al deseo del otro, Sí. para eso hay que contar con recursos subjetivos. ¿Y con qué recursos subjetivos cuento? Porque es Ujú. como elegir ya una vía más personal, menos adaptada, menos determinada por la familia. Ujú. Y ahí entre esos recursos y entre esas cuestiones se encuentra lo que podríamos llamar con Lacan la responsabilidad de desear algo, Ujú. que ha de estar más allá de eso que los padres y la sociedad le pueden ofrecer o le pueden haber encomendado a un sujeto. Es decir, que la responsabilidad de desear es solitaria. Ujú. Es decir, uno se puede servir del otro para desear, pero eso es una responsabilidad solitaria Ujú. porque hay la exigencia de una invención deseante que le permita al sujeto hacerse a un discurso diferenciado de la familia para presentarse socialmente ante Ok. el otro con mayúscula. Es decir, que ahí es común que se experimente un sentimiento de ruptura, o como diría Lacan, una ranura en el ser, Ujú. ¿no? Y ese sentimiento de ruptura y también esa que tiene como efecto una ranura en el ser Ujú. o de experimentar una ranura en el ser, eso implica una división subjetiva que a veces se expresa bajo la forma de angustia, por ejemplo, existencial y de desesperación, Ok. ¿no? Es decir, cuando uno dice angustia existencial, quiere decir que es justamente, estamos en la lógica de la subjetividad. Y uno podría decir que hay quienes no salen muy airosos de ese paso obligado, adolescentes, y que es un paso que por ya no hacerse comunitariamente hoy bajo la forma de rito puede traer consigo un sentimiento de soledad y amargura que a veces se torna insoportable para algunos muchachos y que lo expresan de diferentes formas. Entonces, podría uno decir que el joven suicida, pero esto sigue siendo una hipótesis, Sí. entraría a ser parte de los que en el capitalismo fracasan en la invención de un discurso que sirva de relevo al otro que no existe, en calidad de un uno del cual emanen las respuestas frente al enigma de cómo hacer para vivir, por ejemplo, más o menos entusiasmado. Ok. Hay como un fracaso a ese nivel que en cada quien se presenta y se manifiesta de distinta manera. Ahora, uno puede decir que de todas maneras, a pesar del suicidio ser un fenómeno milenario, porque no es contemporáneo, Ujú. su comprensión científica ha avanzado muy poco.
¿no? Demasiado poco, de ahí que se trate de un real, podríamos nombrarlo así entonces con el psicoanálisis, Ujú, que mientras caiga por sorpresa, no cesa de sorprendernos y de constituirse en una tragedia que deja marcado el entorno y el seno de la familia en el cual se produce. ujú. Porque siempre queda entre los cercanos la pregunta, lo sabemos, de qué se dejó de hacer para evitar el desenlace fatal, que es lo que Ujú, podemos llamar pues la culpa que queda en el otro, claro. ¿no? Ahora bien, un poco para cerrar aquí, Ok. con una pregunta que me hago, para cerrar esta primera Pregunta. pregunta, este primer punto de conversación, Sí. habría que preguntarse para que quede como punto de escucha de nuestros adolescentes, y es, Sí. porque eso que dice Freud se presenta inevitablemente en todos. Ujú, Y habrá algunos que permanecen aferrados allí, eso los protege, pero ya sabemos que esos muchachos no van lejos porque se quedan apegados a la cuestión familiar. ujú, Es cómo vive cada adolescente el aflojamiento obligado, podríamos decir, de los vínculos con la familia y la posible ausencia de amistades que sean representativas para él, porque hoy los adolescentes sufren mucho ujú. por la falta de amigos. El adolescente que no tiene amigos hoy se presenta triste, se presenta ya, entonces, ¿para qué vivo? Y es muy común que lo encontremos hoy porque ya la amistad dejó de ser un valor y vemos que los que tienen amigos y van bien y se las arreglan bien a ese nivel, esos muchachos van de otra manera. Claro. Muchachos van de otro modo por la vida. Entonces, eso es algo que clínicamente deberíamos seguir, pues como en el caso por caso, los psicoanalistas para irnos acercando, pues a cómo vamos escuchando entonces a nuestros adolescentes cuando vienen a vernos, que no son muchos, pero Mm, exacto. vienen a vernos, ¿no? O en todo caso no son muchos los que se quedan. Ujú, Son pocos los que terminan, digamos, haciendo un análisis, pero los hay porque ellos son escuchados más institucionalmente, ¿no? Podríamos ser, digamos, como hasta ese punto, como un poco la respuesta que ahorita puedo dar frente a esta pregunta, pues, que haríamos a partir, pues, de esta hipótesis freudiana, muy bien. que es la en Muchas el gracias. simposio sobre el suicidio. Sí, me parece muy bien y bastante completa su respuesta, Héctor. Una segunda pregunta que tenía se relaciona con otro psicoanalista. Otro psicoanalista que abordó el tema del suicidio fue Jacques Lacan. En la obra de Lacan podemos encontrar una referencia justo en el seminario que usted hizo, que mencionó hace un rato, el seminario 10, La angustia, cuando Lacan habla del pasaje al acto. A propósito de este concepto, Lacan afirma que existen dos condiciones esenciales del pasaje al acto. Dos condiciones. ¿Sí? Ujú. La primera condición es la identificación absoluta con el A al que se reduce. Y la segunda condición es la confrontación del deseo y de la ley. ¿Cómo entiende usted estas dos condiciones esenciales en lo que respecta al pasaje al acto suicida? Ujú. Es decir, miremos que ahí tenemos a la pregunta, bueno, ¿qué hay de Freud a Lacan? Ok. Con respecto al problema del suicidio, aquí tenemos un movimiento, Ujú, ¿cierto? Tenemos entonces la tesis por excelencia freudiana y aquí tenemos una hipótesis, o la hipótesis freudiana, aquí tenemos la hipótesis lacaniana en donde él dice dos condiciones ujú. que se deben cumplir. Es decir, ¿qué quiere decir? Que sin estas dos condiciones no es difícil que haya pasaje al acto en el sentido del suicidio, Ok. ¿no? Pero porque sabemos que el pasaje al acto no tiene que ser violento, así pues excesivamente violento. Ujú, La palmada de Dora al señor K para Lacan es un pasaje al acto, pues, y una palmada de una mujer no es la gravedad, no pasa nada, entre comillas. Y sin embargo, para Lacan ese fue un pasaje al acto. exacto. Como también lo fue la joven homosexual, que fue un saltico ahí
Las por el vías. ferrocarril, pues, y también un pasaje al acto para él, Ok. ¿no? Para diferenciar, pues, de lo otro que pasaba, que era el actinado. Bien. Ujú. Pero aquí me parece que el punto que hay que aclarar es esa noción de objeto A que él introduce en relación con la condición del suicidio. Ujú. O del pasaje al acto, pues, y vamos a ponerlo aquí, pues, cuando él dice el pasaje al acto por excelencia es el suicidio. Entonces, bueno, vamos a tomarlo que entonces esas dos condiciones, hipotéticamente, son Sí. dos condiciones para que alguien intente suicidarse. Vamos a llamarlo así. Ok. Pero el pasaje al acto, ya sabemos que es más amplio, no necesariamente tiene que ser violento ni suicida, en fin. Ok. Eh, ese concepto de objeto A en uno de sus sentidos, porque es muy amplio y muy complejo, Ujú. remite en Lacan a lo que cae como desecho. Ok. Es decir, connotan, uno de los sentidos es que connotan lo que cae como desecho. Eh, Es decir, que remite esa noción a eso que se queda sin un asidero que valorice el ser ahí. Ujú. Esa noción aplicada al sujeto. Ok. Un ejemplo de esto lo encontramos según Wikipedia. Te voy a traer ese ejemplo porque esto tiene siempre que ser ilustrado clínicamente, y clínicamente no significa necesariamente gente que uno escucha, sino lo que está en la literatura, lo que está en los poetas. Entonces, Ujú. un modo como podemos ilustrar esto, que cualquiera lo encuentre en Wikipedia, porque lo traigo porque cualquiera puede ir allá, Ok. es el suicidio del joven Catón, que tampoco lo pongo tampoco está en el libro como ejemplo, ni lo evoco. Ujú. ¿Quién se suicidó después de que los pompeyos fueron derrotados en la batalla de Tapso? Ir a Wikipedia y pues ahí está. El suicidio del joven, este joven, y lo traigo porque es un joven, Ujú. se consideró virtuoso. Mire, es la interpretación que se le da a ese suicidio. Ok. Un suicidio virtuoso. Habrá suicidios altruistas, suicidios virtuosos, suicidios vengativos, suicidios como los que ocurren en Japón, en fin, que son los suicidios con sentido, Ok. para adquirir sentido ante el otro y no por una falta de sentido, Ujú. ¿no? Eh, Eso, digamos que se interpretó como una decisión y una elección guiada por la razón. Sí, lo traigo porque es opuesto a la sin razón que se le supone al suicida. Ujú. Aquí la caída a la condición de objeto, miren que hay una caída después de perder una batalla, Ujú. a la condición de objeto que merece ser desechado, vapuleado, degradado y derrotado, se produce porque si en la antigüedad romana ser un valiente guerrero era un significante amo fundamental para que la vida fuera vivida con honor, ser derrotado por el enemigo, por ejemplo, en una batalla, Ujú. podía convertirse en detonante de una caída estrepitosa e irremediable Ujú. que impide volver a ser el guerrero admirado que se pudo ser antes, por ejemplo. ¿No? Es decir, si vamos hoy guerrero, entonces era una nominación que daba un semblante muy consistente y muy fuerte Ujú. en la antigüedad. Es decir, que el sentimiento de ya no poder volver a ser más lo que se era, es lo que eso nos enseña, es lo que puede precipitar en un sujeto la identificación absoluta con el objeto A. Una de las cosas que puede precipitar en un sujeto es la identificación absoluta con el objeto A, con eso que cae, que ese significante es muy importante en la teoría lacaniana, si podemos llamar así, del suicidio, Ujú. cuestión que implica quedar reducido a ser nadie. Es decir, hacer esa nada que no merece o no ve para qué levantarse, pues deja de existir la posibilidad de empezar de nuevo. Entonces, cuando alguien tiene ese sentimiento, Sí. no hay nada que hacer porque por mucho que haga no voy a poder volver a empezar. Por mucho que haga no me voy a poder volver a levantar. Y eso se convierte prácticamente en una certeza que no necesariamente tiene que ser un paranoico. Hay neuróticos en donde movilizar ese tipo de cosas son muy difíciles, Ujú. son muy complicadas en la contemporaneidad. Entonces, En ese punto habría como
cierto acercamiento con lo que planteaba Freud. Hay Nuevamente, un aflojamiento, un vínculo de una identificación y luego la exacto. identificación con el objeto deshecho. Exactamente, es que estamos es como sometiendo a prueba esa tesis de Freud, que me parece que tomar, o esa hipótesis tomarla en serio es empezar a ponerla a prueba como un aspecto, Okay. no como la explicación, como un aspecto que contribuye al desencadenamiento de la posibilidad de que aparezca el sentimiento, la idea, el pensamiento, Ujú. de suicidarse, ¿cierto? Sí. Es decir, que no, por ejemplo, no querer levantarse nunca más. Ustedes saben que eso le pasa pues a alguien que hoy dicen que está deprimido, que no es que no se quiera levantar nunca más, no se quiere levantar mientras Mm, está en la crisis, claro. en lo que llaman la depresión profunda. Ujú. Ni comer, ni levantarse, no tiene aliento, no tiene ganas, en fin, hay una deslibidinización en términos freudianos de todo. Ujú. Ahora, ese momento, cuando aparece el nunca más, no levantarse nunca más, no hacer nada más, no intentar nada más. Yo creo que hay que darle todo el peso a ese nada más. Ujú. Se puede considerar clínicamente, a mi modo de ver, lo dejamos como hipótesis, un momento fecundo para elegir la salida de la escena por la vía del suicidio lento o fulminante, Ujú. ¿no? Ya sabemos el suicidio lento, pues en términos lacanianos, que es el de las drogas y bueno, toda esta es otra serie de fenómenos que no son fulminantes, pero Ujú. que conducen allá. Ese puede ser un momento fecundo, por eso dice Lacan condición. La identificación con el objeto indigno y vergonzoso, que uno de sus nombres es el objeto A, Sí. en uno de sus sentidos, es decir, con ese objeto que no merece sino ser pateado, despreciado y humillado, Ujú. actualiza una confrontación subjetiva, por ejemplo, entre el deseo de vivir y la indignidad de seguir ahí sin ser merecedor de portar las insignias tributadas por la ley fálica. Ahí Eso. anudamos ese asunto con la ley y el Mm. deseo, ¿cierto? Es decir, que en el caso de Catón, dichas leyes son las leyes de la ciudad, y las leyes que, digamos, dan un valor fálico, son las leyes de la ciudad. Ujú. Ser guerrero da un valor fálico, ¿cierto? Y cuando decimos falo, hablamos de Ujú. la ley fálica, que da un lugar, que da un orden. Entonces, ese aflojamiento de este asunto colocan, digamos, al guerrero triunfador. Si no hay aflojamiento, el guerrero triunfador queda en un lugar admirable, Exacto. muy bien inscrito fálicamente. Y al derrotado queda convertido en una basura que no merece sino el destierro o la muerte. Ujú. Vemos en las películas romanas que por allá el rey o no sé quién, pero no sé cómo vas a nombrar este gesto en la entrevista, que hacen así. Es decir, mejor, ya hay que matarlo, tiene que acabarlo, ya no vale nada. Claro. O los que de todas maneras quedan tan dignamente, han luchado tan dignamente que todo el pueblo pide que le perdone la vida, Mm. ¿cierto? Es Ujú. decir, no perdió completamente la dignidad. Entonces, eh, eh, en ese sentido, podemos decir que ahí hay una dimensión que se pone en operación porque están las leyes de la ciudad, cuando decimos ley, Ujú. no podemos desalojar de allí el deseo, porque justamente el deseo es aquello que nos inscribe en la ley del otro. Ok. Y el deseo es el deseo del otro, quiere decir que por la vía del deseo nos inscribimos en la ley del otro y que el concepto, pues que también nos da cuenta de esa inscripción, que no lo vamos a desarrollar aquí porque no es el caso, es el de castración, Mm. el concepto freudiano de castración. Entonces, siempre habrá que pensar entonces cómo aparece esta articulación entre la ley y el deseo, porque no hay deseo sin ley. Ujú. Eso es lo que lo diferencia del goce, porque el goce, a no ser que se trate del goce fálico, el goce es sin ley.
Entonces uno de los nombres que se le da a ese goce es el de goce otro, goce femenino, al goce sin ley. Y al goce fálico, pues es un goce que de todas maneras tiene un sentido, que está más aproximado, digamos, al deseo en el sentido de la articulación con la ley que nos pone en la vida, que nos pone en la relación con el otro, más articulado a esa dimensión que a la dimensión del goce que nos pone es en la desvinculación del otro, Mm, ¿cierto? ok, sí. Bueno, pero eso lo dejamos ahí, digamos, medio enunciado, pero es una vía de desarrollo muy importante que debemos tener presente porque eso nos da una perspectiva de investigación Ujú. y de análisis y de desarrollo sobre el problema del suicidio en relación a las dos condiciones que Lacan coloca del pasaje al acto, pero vamos a tomarlas. Dos condiciones necesarias para que haya suicidio o Sí, intento de suicidio, vamos a tomarlo así, sí, sí. hipotéticamente, ¿no? La primera sería entonces una identificación al objeto caído, rechazado. Sí. Ahora, yo lo llamaría, pero queda como hipótesis, identificación real. Ok. Real, porque está la identificación imaginaria y la identificación simbólica. Ujú, Creo que esta identificación es real porque es efectivamente estar como completamente caído, completamente suelto de los semblantes, ok. ¿no? Entonces yo lo llamaría así, es decir, yo soy eso que está caído Ujú. Y lo y encarno. que exactamente, y lo encarno, esa es la palabra, y lo Ujú, encarno. Encarno el objeto caído. ok. Caído y sin oportunidad, sin posibilidad, el objeto desechado, el objeto indigno, el objeto al que hay que humillar y que tiene que hacerse humillar, Ujú, y que por eso Lacan relaciona también ese lugar con el masoquismo, ok. ¿no? Y esta confrontación del deseo y la ley, ¿qué deseo Por, sería o cómo se confronta? yo creo que aquí sería más un deseo en el sentido de lo que Lacan llamaría el deseo de muerte. Ok. Es decir, más en un sentido como negativo, porque justamente el deseo está articulado, debe estar articulado a la ley, y si entra en confrontación, entonces ya es un deseo que se opone, digamos, a la ley fálica Ok. y que se opone a la ley como ordenadora, como Mm, reguladora, como aquello con lo cual yo entro en contacto y me siento libre, por ejemplo. ujú, Por cumplir la ley, por seguir las coordenadas de la ley, por ejemplo, me siento libre. ujú, Entonces una confrontación es que hay como un, pienso que hay como un, más bien una cuestión que orienta como hacia un corte, a un conflicto, a un problema entre el deseo y la ley, ok. en el sentido de que la ley la tomamos aquí en el sentido simbólico del término. Ujú, Y en el deseo tenemos la perspectiva imaginaria, que es la perspectiva metonímica del deseo, mientras que la dimensión simbólica es donde lo vemos más articulado a la ley en el sentido de un ordenamiento, digamos, del vínculo con el otro y de la vida y de lo que es hacerse diferenciar también ok. del otro y hacerse distinto, distinto. Entonces se confronta ese deseo de muerte, como dijo, con esa ley simbólica de esto es lo que habría que hacer. Podríamos decirlo. Ahora, cuando uno dice ya de eso de muerte, ya es más en relación con un goce Ok, exacto. que con una ley, digamos, que oriente. Porque yo creo que ahí está un poco como el deseo utilizado, el deseo más un poco en la cercanía a la dimensión del goce. Eso. Un poco Pero, como se habla de deseo en el sentido sadiano. exacto. Pero en ese punto no estamos tan alejados de la perspectiva freudiana, donde está el conflicto entre la vida, lo que, Entre, la pulsión de exactamente. vida y pulsión de muerte, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, Mm, exacto. muy bien. Muchas gracias, Héctor. Ya una última pregunta para ir cerrando. Tomando en consideración lo expuesto por Freud y por Lacan a propósito del suicidio, ¿qué posición puede ocupar un psicoanalista frente a un paciente que está pensando en suicidarse? O en otro caso, frente a un paciente que manifiesta querer terminar con su vida. Mm. A mí me parece que es importante que diferenciemos, digamos, en la clínica misma, entre quien está pensando en suicidarse, Ujú, pensando, y este pensamiento insiste como si se tratara de una obsesión, por ok. ejemplo,
que no vamos a decirlo histérica u obsesiva o incluso en la psicosis. Ok. Porque obsesiones tenemos en cualquier estructura, pero hay que ir caso por caso, sí, de qué estructura es la que define tal o cual obsesión, Ok. ¿no? Eh, en esos casos en donde insiste ese pensamiento como si tratara de como si se tratara de una obsesión, Ujú. y que puede haber llegado al punto de convertirse en un quiero, puede llegar al punto de convertirse en un quiero suicidarme, Ok. ¿cierto? Y están aquellos que en algún momento lo han pensado, Ujú. pero que no es una obsesión. Lo han pensado en algún momento, pero cuando lo han pensado, cuando un sujeto dice en análisis o uno lo escucha y dice, lo he llegado a pensar, Ujú. lo he pensado. Inmediatamente ustedes ven que en la cadena significante, inmediatamente, por ejemplo, sienten miedo de ese pensamiento, Ok. por ejemplo, y lo desechan. Esa es una vía. Eh, y agregan debido a que lo desechan. Por ejemplo, que se consideran cobardes Ujú. y que no son capaces porque ahí asocian suicidarse como con valentía, ¿cierto? Ujú. Porque consideran que ni para suicidarse sirve, porque los que lo han intentado, cada vez que lo han intentado han fallado, o también porque superponen que sería injusto con sus cercanos. Es decir, siempre estar atento inmediatamente cuando no es una cosa que se vuelve una obsesión, Sí. en la cadena significante que se agrega. Ok. Sí, lo he pensado, pero esto, aquello, en fin, y seguir en esa vía para poder detectar Ujú. qué elementos subjetivos operan como obstáculo. Ok. Para ese lo he pensado, ese lo he querido, lo he pensado, lo he llegado a pensar seriamente, que interiormente se opone al mismo tiempo a esa corriente, ¿no? Es decir, digamos como la oposición de fuerzas interiormente. ¿Qué hace obstáculo a ese pensamiento? Sí, o que facilita. ¿O qué facilita? Ok. Es decir, hay que preguntar para seguir escuchando y poder uno hacer un cálculo clínico de qué posibilidades hay realmente ahí de que esta persona se suicide. Ok. Porque una de las cosas que a juicio de Lacan debemos evitar los analistas Sí. es el pasaje al acto suicida, Ujú. hasta donde sea posible. Los que recibimos gente que dice querer suicidarse porque hay otra gente que le da angustia Ok. y no lo hace. O le Profesionales da que le da temor. angustia recibir ese tipo de pacientes. Sí, lo recibe y se angustian, Ok. ¿no? Se angustian inmediatamente. Ujú. Y si uno siente angustia como analista, uno no puede escuchar a otro Ujú. angustiado, Claro. ¿no? Bien. No. Ujú. Ahora, eso es muy interesante porque eso quiere decir que uno tiene muchas dificultades subjetivas para ocupar el lugar de objeto A Ujú. como analista, porque ese es el lugar que nos corresponde. Ujú. Es decir, el lugar de la angustia para cualquiera es el lugar que nos corresponde ocupar como Ok. analistas. El lugar El de la discurso, angustia. claro, el lugar, en el discurso analítico, el lugar de comando, ¿cuál es? El de objeto A. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que el lugar de la angustia, pero también de la perversión, es el lugar que debemos ocupar. Ujú. Y que ahí en lugar de anudar un goce, hay que anudar el deseo del analista. Es decir, que si un análisis es importante es porque es aquello. Y si se quiere la autorización como analista, corresponde con un momento lógico en donde siempre a demostrar se experimenta la condición, en términos de la interrogación del deseo del analista, de estar en condiciones subjetivas de ocupar ese lugar, que de hecho es un semblante, Claro. ¿no? No es hacer semblante de objeto A, sino que como dice Lorán, el objeto A es un semblante. Ujú. Entonces es literalmente ocupar ese lugar, ¿no?
que es el semblante que conviene el semblante del analista. Y no experimentar entonces angustia. Claro. Porque si se experimenta angustia, ya no estás en ese momento lógico en condiciones de ocupar ese lugar, porque ese lugar no está asegurado. Ese lugar siempre es a demostrarse que uno es capaz, está en condiciones subjetivas de ocuparlo, como efecto de la formación. A demostrar en cada caso, claro. En cada caso, exactamente. Entonces, digamos que uno entonces tiene que escuchar para poder hacer un cálculo, como qué es lo que detiene a un sujeto en cada momento lógico con respecto a la decisión. Que esa decisión se vuelva contundente. Por ejemplo, pensar en que no es justo dejar a los seres queridos llenos de dolor, pues volvemos a Freud, ahí hay anudamiento. Exacto. Hay un anudamiento, no hay un desanudamiento radical, y por lo tanto, si bien eso no es garantía de protección, hay una protección. Otros, ante la idea de quitarse la vida, piensan que a pesar de que no sea fácil y no falten los problemas en la vida, vale la pena vivirla y jugarse una partida. Pero que no por eso han de dejar de aparecer ideas suicidas, por ejemplo. ¿No? O pensamientos suicidas, o ideaciones suicidas, como dirían los psiquiatras, ¿no? También están los que manifiestan que están esperando el momento oportuno para terminar con su vida. Ese momento es lógico, ¿cierto? Pues así descansarán y darán descanso a quienes lo rodean, por ejemplo. Ese tipo de personas reconocen que se han convertido, digamos, como que ellos se han convertido para el otro en una carga. Y que esas otras personas no merecen seguirlo soportando. No por eso tiene que ser un melancólico, aunque haya ya una indignidad. Pero no por ello tenemos que decir, es que es un melancólico. Porque ese sentimiento de indignidad, mientras no se convierta en un delirio, puede aparecer en cualquiera. Es decir, que este tipo de personas piensan que de su acto no ha de culparse a nadie. Entonces son los que dejan carta en donde dicen, me disculpo por lo que hice, los amo mucho, pero, cierto, y hacen toda una argumentación. Es decir, de lo que hice no se culpe a nadie, me disculpan. Otros hablan del suicidio como una opción adornada con argumentos filosóficos y éticos y un embellecimiento poético o como retaliación por no haber obtenido del otro lo que esperaban. Entonces tenemos los poetas que hablan del suicidio y nunca se suicidan. Y tenemos poetas que hablan del suicidio de distintas maneras y se suicidan. Claro. Eso tenemos los ejemplos clásicos, Alejandra Pizarnik, y del otro lado Lezama Lima y otros, en fin. O Lezama Lima no, hay un poeta que habla del suicidio todo el tiempo y no se suicida, pero no es José Lezama Lima, es otro. T.S. Eliot. Es Cioran. Cioran será. En fin, la memoria me falla, vas y verificas ahí en ese punto si es Cioran el que habla tanto de suicidio y no lo hace, en fin. Lo cierto es que el significante suicidio, porque el suicidio es un significante. No lo vamos, en psicoanálisis no se toma como una conducta. La conducta remite a cuestiones de hecho. Nos interesa es el significante suicidio. Y en esa medida puede aparecer en boca de cualquier persona ese significante. Independientemente de su estructura, de su situación actual y de que esté o no en un análisis. ¿No? Es decir, que el análisis del suicidio no es el análisis de la conducta suicida desde el punto de vista psicoanalítico, como diría un cognitivo conductual o un psiquiatra, sino del significante suicidio, cómo aparece en el discurso y en qué momento, ¿no? En cada quien. Por tal motivo, el modo como deberá responder un analista cuando este significante aparece en el discurso, en el lugar de comando, que es otro modo de aparecer
en el lugar de objeto A en el lugar de comando, Ujú. ha de ser leyendo a qué otro significante se liga. Ok. Por eso hay que preguntar, a ver a qué otro significante se liga, en lugar de ahí mismo llenarnos de angustia y remitirlo, Claro. sino eso a qué significante se liga y qué sujeto es el que emerge de esa relación significante. Ujú. Partiendo de una tesis clásica de Lacan, que es que significante es lo que conduce, representa un sujeto para otro significante. Y debajo está el sujeto del S1, entonces ¿qué sujeto es el que emerge? Ujú. Y cómo aparece la relación entonces con el objeto A, que en ese caso podemos decir que representa el goce y que hay una desconexión, ¿cierto? Entonces hay que proceder a hacer un cálculo clínico después de uno escuchar esas conexiones Sí. sobre lo que desde el punto de vista de la subjetividad favorece el pasaje al acto. Obviamente tenemos en cuenta lo social y lo familiar, Ujú. pero más allá de ahí están las conexiones en el orden del significante, de la subjetividad, pero también qué lo obstaculiza, las dos cosas. Ok. Hay que preguntar en la vida de qué obstaculiza y qué facilita, El- subjetivamente, y está lo social también, que lo tenemos en cuenta, Ujú. pero como un sujeto siempre está en relación con el otro, entonces el sujeto es social. Ujú. Entonces eso lo estamos escuchando también para considerarlo dentro del cálculo clínico, Ok. ¿no? Hay que proceder a hacer un cálculo clínico sobre lo que desde el punto de vista entonces a estos dos niveles facilita o obstaculiza. Hay que leer del lado de la novela familiar, por ejemplo, el suicidio cómo se ha escrito. Ok. Si ¿Cómo existe aparece el escrito en la novela significante. familiar del neurótico? Exactamente. Ujú. Cuando se trata pues del neurótico que tiene novela. Ujú. ¿Qué de la parte intersubjetiva empuja para que se produzca? Que es la parte de la relación con el otro y la cosa social, Ujú. y con el otro con mayúscula y el otro con minúscula. ¿Cómo ha sido la relación con la parte pulsional autodestructiva en la familia y en él? Ujú. ¿No? Su relación con lo pulsional. Las veces que se ha intentado suicidar, porque se ha fallado, porque ha fallado. Ujú. ¿Cómo se ha intentado? ¿En qué instante preciso y en respuesta a qué? ¿En qué momento? ¿En qué instante? ¿Qué es lo que desencadena ese movimiento? Ujú. Tanto de hecho como de pensamiento. Eso es muy importante en el orden significante para nosotros. Como para uno como psicoanalista, si está dispuesto a escuchar el Ujú. significante suicidio, Ok. ¿no? El sujeto que emerge de la relación entre el significante suicidio con otros significantes es un sujeto dividido, vamos a ponerlo así sencillito, Sí. en el cual escuchamos diversas expresiones con las cuales cada quien entra en relación de un modo diferente. Entonces, hay sujetos que, por ejemplo, dicen espontáneamente, me he visto tan mal que he pensado hasta en suicidarme, por ejemplo. Ujú. O he tenido la tentación de acabar con mi vida. O creo que si no fuera, por ejemplo, por mis hijos, mis padres, ya me habría ido a mejor vida. Bueno, y dele en el orden significante todo lo que pueda aparecer. Ujú. Y eso hay que seguirlo para calcular el momento de la escansión, ¿cierto? El momento en que uno puede hacer la escansión y puede decir alguna palabra dentro de esa lógica que amarre, Ok. que anude. Pero lo primero es que un sujeto de esto se sienta alojado. Ujú. Un semblante en donde el otro se sienta, efectivamente se transmita, que eso tampoco, desde el uno al otro, como se transmite en el acto analítico, un alojamiento. Ujú. Estas son las expresiones entonces presentes en el lenguaje cotidiano de no pocos sujetos, Ujú. y ante las mismas hay que responder. Uno como analista debe responder dependiendo del momento del análisis, o si son entrevistas preliminares, o si es una urgencia subjetiva, Ujú. el contexto discursivo en el cual emergen, el grado de determinación que le atribuyamos al sujeto, Ujú. ¿no? De un cálculo, también a eso se responde a partir de un cálculo transferencial, Ok. eh, pero también de la estructura en juego. Si es que tenemos una cierta idea de la estructura en juego,
Si no, no hay problema. Es decir, lo que quiero decir con eso es que las variables con las cuales hay que contar son diversas y de ningún modo son para universalizar. Es decir, que hay que escuchar, siempre escuchar, esto ya lo he dicho muchas veces ahora y ¿Sí? y en cualquier momento, es con qué recursos simbólicos cuenta todavía el sujeto para mantenerse aún en la escena. Porque recuerden que el pasaje al acto, y sobre todo este, es una salida de la escena o como diría Lacan, una travesía salvaje del fantasma. ¿Qué carga libidinal logra conservar a salvo el sujeto de la empleada en la vía autodestructiva? Porque hay que calcular cuándo, en términos freudianos, toda la carga libidinal está concentrada en la vía autodestructiva, porque la pulsión de muerte opera con libido. Eso lo vemos es a partir de la teoría de la pulsión de muerte en Freud. Hasta ahí, la libido solo era para la vida. Okay. Solo era para anudar. Resulta que la libido también es para desanudar, ¿no? Entonces, la estructura clínica de base es importante, particularmente porque cuando se trata de la melancolía hay mucho riesgo de suicidio, que es mucho más que si se tratara de una obsesión. Es decir, en la obsesión ahí no es que no pase, no es que es imposible que pase, Freud llega a decir que no pasa, pero eso ya con la contemporaneidad no se sostiene. En la clínica que hoy tenemos, la obsesión perfectamente está muy dispuesta al pasaje al acto, pero siempre hay recursos subjetivos o como decimos ya popularmente defensivos de protección que inmediatamente se ponen en movimiento y hacen un poco más difícil porque él cuenta con mejores recursos a ese nivel. Entonces es importante porque si se trata realmente de una obsesión, sabemos que hay una, así no sea nuestra función, hay que reforzar los recursos bajo transferencia. Claro. Es decir, casi que uno diría, hay que hacer un poquito de sugestión, pienso yo, bien que un análisis no es la transferencia, no es sugestión, un análisis no es para sugestionar, pero es que en estos casos urgentes uno tiene que pensar en ese sentido sin que eso necesariamente sea antipsicoanalítico en un momento dado. Sí. Si le toca aplicar ese recurso, hay que aplicarlo para evitar el pasaje al acto, pienso yo, a partir de la clínica que yo he podido ir construyendo de esto. Ahora, finalmente, con respecto a qué hay de Freud a Lacan, Sí. me parece importante con respecto al suicidio, ahí hay un desarrollo que tenemos que hacer y un debate de cuál es la relación entre Freud y Lacan. Es de continuidad, es de corte, es de retorno. ¿Qué relación podemos afirmar que es? Diremos que esa relación, que de la relación freudiana del desencadenamiento del suicidio, con el aflojamiento de los lazos paternos y con la familia, que es la tesis con la que empezamos, Sí. o la hipótesis con la primera pregunta, pasamos en Lacan a la caída en la identificación al lugar de objeto desechado, y más allá a la identificación absoluta con dicho objeto indigno. Más la consideración que hay ahí en juego, como vos decías ahora, entre el deseo y la ley, que eso tenemos que desarrollar de qué deseo habla Lacan ahí, porque en qué contexto es que evoca la palabra deseo ahí. ¿No? Es decir, ahora, uno de los elementos que estaría en el fundamento de esta caída es originariamente el no deseo del otro. Lacan lo llama, en este caso, el no deseo de la madre. Pero esa es una cosa muy problemática porque por la resonancia que tiene la palabra madre, porque si decimos eso es como si pensáramos que la culpable de los suicidios son las madres. Claro. Entonces es una cosa muy problemática porque el concepto de madre no es tan sencillo tampoco. Entonces, ¿de qué madre hablaríamos como significante para un niño en esa época? Y como significante en la época del comienzo de la vida, el significante madre está asociado con la potencia,
y con la omnipotencia, porque desde el punto de vista imaginario, porque es la que tiene la facultad de dar y de quitar el amor. La única con la facultad en términos imaginarios de dar y de quitar esto. Y como el amor es la metáfora del deseo, entonces tiene la potencia de dar y de quitar el deseo con relación al niño. Entonces, vamos a decir más bien que es como un no deseo del otro con mayúscula, y la madre es uno de los nombres del otro con mayúscula, que para el sujeto es fundamental en ese momento de la vida, sea al inicio de la vida, sea en cualquier momento de la vida, y que es un lugar que en rigor es ocupado por diversos significantes, padre, madre, cuidadores, ¿no? Todo aquel del que se esperaría amor, protección, alojamiento, todo aquel significante del que se esperaría amor, alojamiento, protección, y no llega, y no se siente, y no se logra transmitir, y no se experimenta, ya pone en riesgo. En suma, aquel del cual no viene como un deseo entusiasmado por la presencia en el mundo, en este caso, del niño producido. Es decir, que eso predispondría. Pero habrá que ver cada quien cómo se relaciona con ese sentimiento o con esa interpretación de no deseo del otro. Porque es una interpretación de parte del niño, por ejemplo. Es decir, que el deseo del otro, del que un niño espera la garantía de su anudamiento a la vida, ¿Sí? es eso que se descifra a partir de la actitud y los significantes con los cuales el otro nomina al niño. Es decir, le transmite con y sin palabras lo que significa para él, por ejemplo, su venida al mundo y su presencia cotidiana. Entonces, es común que, por ejemplo, que en mujeres que han sido abusadas por su padre, su padrastro, su hermano mayor, un tío, un familiar, un amigo de la casa, un vecino, toda esta gama que tenemos, ¿Sí? su estado de ánimo caiga de tiempo en tiempo. Cuando las mujeres que nos encontramos en análisis que han pasado por esto, ¿Sí? y que se quejen con dolor del otro materno que no estuvo ahí para protegerlas. Del significante madre con el cual están en relación. Porque es un significante del cual se espera protección, cuidado y que les crea. ¿No? Es decir, que normalmente cuando estas mujeres quisieron referirse con las madres al abuso del que fueron víctimas, es común cuando se duelen de eso que la madre no las escuchó, no las tomó en serio, no escuchó sus palabras, no tomó en serio sus palabras. Entonces voy a terminar un poco con una mujer que nos muestra lo contrario, porque ¿Sí? me parece importante de esto que estoy diciendo, querer elaborar una respuesta distinta, a pesar de haber pasado por ese asunto. Y que tan necesariamente pues tiene que salir de ahí una mujer depresiva. Con ganas de suicidarse. Dice que su padrastro abusó de ella una noche que su madre no llegó a la casa. Al regresar, la madre de la niña le contó, entonces no es de las niñas que se queda callada, porque hay niñas que se quedan calladas, esta habló. Entonces la señora es mantenida por el señor, así que entre la hija, quedar sin pareja, pues entre esa señora quedar sin pareja, y tener que responder por la hija y por los hijos que habían. Y su hija, ella eligió, digamos, seguir con la vida que tenía y más bien sacar a la muchachita de la casa para protegerla. Lo que no sé es cómo, lo que hay que escuchar es cómo interpretó esta muchacha ese acto. Esa separación. Exactamente. Ahora, de la casa de la abuela hay un antecedente, es que la joven ya había sido retirada porque la señora se cansó de ella por mal comportamiento. Es común que una muchacha que se ha sentido rechazada sea muy rebelde, como se dice hoy. Así que esa señora, la abuela, ya la había llevado donde la mamá, yo no quiero más estar con esta niña. Entonces ahora a causa de lo sucedido retornaba una segunda vez, donde la abuela.
El padre de esta joven murió violentamente, siendo ella pequeña, Ujú, y es en este momento que queda por primera vez bajo la tutela de la abuela. Es decir, que después del abuso queda bajo la tutela de la abuela por segunda vez. La abuela la recibe afortunadamente. Pero ahí hay un punto, y es que la abuela, digamos que la había recibido la primera vez por encargo del hijo, antes del hijo morir, ujú, porque este hombre antes de morir le había pedido que si le llegaba a pasar alguna cosa a él, no la dejara en manos de la madre, a quien se le atribuían algunos vicios. Pero a mí me parece este acto de ese padre muerto un acto muy interesante porque de ese padre lo único que le quedó a la joven como herencia simbólica fue un acto deseante, a propósito del deseo, ujú, que de cierto modo sirvió de salvación, porque gracias a ello tuvo quien la cogiera. ujú, Esto quiere decir que el padre le asignó un lugar antes de morir, ujú, porque la nominó ante un tercero como su hija única y dicho tercero dio su asentimiento. ujú. Cuestión que, aunque de un modo precario, la anudó a la vida, pienso yo. Y seguramente fue de este modo que logró existir, digamos, en la abuela como en ella, logró existir en ella, digamos, el padre como significante de un nombre, Ujú. significante del nombre del padre para evitar, por ejemplo, que eligiera la psicosis. Y de al Es decir, menos alguien que la alojó finalmente. exactamente, exactamente. Es decir, no es una muchacha depresiva. Es un poco como lo que podría decir hasta este momento sobre este punto de la tercera pregunta, siempre anudada y tratando de buscar en la clínica qué ejemplos son contrarios Ujú, a la idea de que ese no deseo, porque entonces tendríamos que deducir que ese no deseo al que se refiere Lacan, sí. digamos que es una de las condiciones también que él encuentra, pero que no en todos los casos de ese no deseo se desprende un intento, un deseo, un pensamiento o un acto de suicidio. Muy bien. Eh, Escuchando ese último punto del no deseo en el otro, que se puede encontrar o no, me parece que otro punto fundamental del cual usted comentó un poco ahora en la presentación de su libro hace unas semanas, también lo había comentado, de el, alojar al paciente, el paciente siente escuchado, es decir, algo de apostar por la vida. Me parece que es también fundamental en este tipo de pacientes que pueden querer apostar por la muerte. Es decir, con toda persona es fundamental un semblante en donde se trate de transmitir que allí hay un lugar y hay un lugar, digamos, inédito, Ujú, distinto, singular ok, de alojamiento, un modo distinto de alojamiento. ujú, Ahora, con lo único que cuenta el analista, que no es una cosa evidente, ok, sino que es virtual y que siempre está, digamos, como una apuesta, es sí, con el deseo del analista. ujú, Y el deseo del analista, como es una cosa que siempre está en la vida, del anudamiento a la vida. ujú, Pues si se quiere, de la alegría de vivir. ok, Es decir, desde ese punto de vista, un analista es inaudito que se suicide, ujú, ¿no? Desde ese punto de vista. ok, Porque entonces no quiere decir que eso sea un antídoto, pero me parece que si eso es algo inédito, que no estaba en la historia, sino una construcción objeto de la formación y del lugar de analizante que uno conquista, ujú, entonces necesariamente es el artefacto, no con el cual cada quien cuenta, porque eso no está de hecho dado, ok, sino aquello que se supone que se está en condiciones de transmitir en cada momento, en cada acto y en términos de lo que es nuestra posición como analistas, que está del lado ético. muy bien, ¿Cierto? Entonces, por eso la angustia es una cosa completamente, la angustia del analista es una cosa completamente opuesta al deseo del analista. exacto. Que no debe estar, o sí, si Exacto. está, hay que ir a análisis a hablar de eso, pero Ah, claro, claro, pues el análisis, por eso no es lo mismo estar en análisis sin recibir pacientes,
a estar en análisis, seguir en análisis recibiendo pacientes, recibiendo personas que uno escucha, que tiene pues como la vida de alguna manera de muchas personas en juego. Entonces es una apuesta constante, la apuesta por la transmisión del deseo del analista en cada, como en cada intervención que como analista hace, porque no se cuenta con más para tratar de que el otro se enganche con algo de la vida. Exacto. Mm. Muy bien. Héctor, le quiero agradecer por toda esta clase que es una entrevista, pero también es una clase porque desplegó todo de manera bastante detallada, sencilla, recorriendo la religión, la filosofía y el psicoanálisis sobre el suicidio justamente. Entonces me pareció muy interesante su lectura al respecto. Quiero entonces agradecerle y esperando que en otro momento pueda entrevistarlo nuevamente. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, Luis, muchas gracias por la entrevista y espero pues que de todas maneras como aquí seguimos con la reflexión sobre este problema, pues esto da más perspectivas de pensamiento, porque la conversación lo que hace es tratar de generar, digamos, pensamiento y de generar saber y de generar asociaciones en el otro que escucha. Entonces, y que sea como un aporte para todos los que nos toca escuchar desde el lugar como psicólogos, como analistas, desde el lugar que escuchemos y tenemos una sensibilidad pues como por el otro, como ser del lenguaje, estamos obligados a pensar en esta problemática. Exacto. ¿Cierto? Entonces espero que les aporte un poco de pensamiento en ese sentido y de reflexión en ese sentido. Entonces, Muy bien. muchas gracias, hombre. Con mucho gusto, Héctor. Entonces la reflexión continúa. Bueno, buen hombre, hasta Hasta luego. luego.